Continuando con los videos de esta semana, tocaremos ahora el tema de traslaciones. Hasta el momento se ha trabajado los efectos de la constante a y b. Ahora veamos qué efecto tienen las constantes c y d de las funciones y igual a por el seno de bx menos c más d y y igual a por el coseno de bx menos c más d. De ahora en adelante, la expresión bx menos c lo llamaremos el argumento de la función seno o el argumento de la función coseno. Veamos qué es la traslación horizontal. La constante c en las ecuaciones generales siguientes crea una traslación o un desplazamiento horizontal de las curvas básicas seno y coseno. Comparando a la función y igual a por el seno con argumento bx menos c, con y igual a a por el seno con argumento bx, o bien con respecto al coseno, se encuentra que la gráfica y igual a por el seno de bx menos c completa un ciclo de bx menos c igual a 0 a bx menos c igual a 2pi. Para encontrar la cantidad que se desplaza a la función, se resuelve la ecuación bx menos c igual a 0, que es el argumento de la función. Al número obtenido se le llamará desfase o bien ángulo de fase. Si el número es positivo, mi función se va a desplazar hacia la derecha, pero si el número va a ser negativo, mi función se va a desplazar hacia la izquierda. Veamos un ejemplo. Trace la gráfica de y igual a 1/2 del seno con argumento x menos pi tercios. En videos anteriores, lo primero que hacíamos era encontrar la amplitud y el periodo. Ese es el primer paso que debo de hacer para siempre y cuando yo quiera encontrar la gráfica. Entonces, para este caso tengo que la amplitud es 1/2 y que el periodo es 2pi. Ahora encontramos mi desplazamiento horizontal. Me doy cuenta que al resolver la ecuación bx menos c igual a 0, sustituyo mi argumento en este caso es x menos pi tercios, es solo igual a 0, resuelvo y obtengo que x es igual a pi tercios. Eso quiere decir que mi función original, la función básica del seno, se va a mover hacia el lado derecho pi tercios, lo voy a desplazar pi tercios hacia el lado derecho. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Pues voy a encontrar los puntos clave. Encuentro el punto de intersección. Decíamos que los puntos de intersección para la función básica estaban en x igual a 0. Entonces, en este caso, como tengo un desplazamiento de pi tercios, sustituyo, en vez de colocar x, lo sustituyo por el argumento de esta nueva función y resuelvo mi ecuación. Entonces tendría que ser x menos pi tercios igual a 0, obtengo que x debe ser pi tercios. Y pasa lo mismo para los otros puntos de intersección. En vez de colocar x, coloco el argumento y resuelvo. Entonces tengo que mis puntos de intersección serían pi tercios, 4 pi tercios y 7 pi tercios. Para poder encontrar el punto máximo, decíamos que en la función básica del seno el punto máximo está en x igual a pi medios. En este caso, mi argumento tendría que ser x menos pi tercios y lo igualo en donde está el punto máximo, que es en pi medios, y resuelvo esa ecuación y obtengo que debe de estar en x igual a pi sextos. Pasa lo mismo para el punto mínimo. En vez de colocar como argumento x, coloco o lo sustituyo por el argumento que me está dando mi función, que es x menos pi tercios igual a 3 pi medios, y resuelvo mi ecuación y tengo 11 pi sextos. Ahora, ¿cómo voy a graficar todos estos datos? ¿Cómo los voy a graficar? Bueno, lo primero que debo de fijarme es en la amplitud. Me dice que ahora mi amplitud es 1/2. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a graficar una recta, dos rectas horizontales. La primera que pase por 1/2, que sería esta que está en rojo, y la segunda que pase por menos 1/2. Eso quiere decir que mi gráfica debe estar encerrada entre estas dos líneas. El segundo paso es, como ya sé que se va a desplazar pi tercios, entonces mi función original del seno está en este punto, entonces se va a desplazar pi tercios. Para evitar todo eso, para eso encontré los puntos de intersección,
me dice que el primer punto de intersección está en x igual a pi tercios, es decir, debe ser el punto pi tercios, 0. El otro punto está en 0,4 pi tercios y el otro punto estará en 0,7 pi tercios, sé que sería esta parte. El punto máximo está con respecto a x en 5 pi sextos, me coloco 5 pi sextos, está aquí, y eso debe de llegar hasta la línea punteada que marqué de la amplitud. Para el caso del punto mínimo, me dice que el punto mínimo está en 11 pi sextos, aquí está 11 pi sextos, pero como es un mínimo, pues ese punto debe de llegar hasta la recta que marqué como -1/2 de la amplitud. Y entonces, ahora sí ya uno mis puntos y obtengo la siguiente gráfica. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que voy a hacer siempre? Siempre primero, para poder graficar mi función, voy a calcular la amplitud, el periodo y de ahí me voy con los puntos de intersección. Una vez que ya tengo los puntos de intersección, calculo el punto máximo, el punto mínimo y empiezo a graficar. Continuando con otro, definiendo qué es la traslación vertical. El tipo final de transformación es la traslación vertical causada por la constante d en las ecuaciones siguientes. El desplazamiento es de unidades hacia arriba para el caso cuando d sea mayor que 0 y de unidades hacia abajo para el caso cuando d sea un número negativo. En otras palabras, la gráfica va a oscilar alrededor de la recta horizontal y igual a d en lugar de alrededor del eje de las x. Veamos cómo se comporta en un ejemplo. Trace la gráfica de y igual a 3 coseno de 2x más 2. Decíamos, lo primero que tengo que hacer es calcular la amplitud y el periodo. Para este caso me doy cuenta que la amplitud vale 3 y que el periodo es pi. Encontramos el desplazamiento horizontal, me fijo en mi argumento es 2x, por lo tanto eso lo igualo a 0 y resuelvo la ecuación, por lo tanto tengo que x debe ser igual a 0 y entonces ahora encuentro los puntos clave. Para el caso del coseno decíamos que mis puntos de intersección tenían que estar para el argumento x serían pi medios y en 3 pi medios. Ahora mi argumento no es x, mi argumento es 2x, por lo tanto tendría que 2x debe ser igual a pi medios, resuelvo mi ecuación y tengo que x debe ser igual a pi cuartos. Para el otro caso igual resuelvo mi ecuación y tengo que x debe ser igual a 3 pi cuartos. Ahora encuentro el punto máximo. Para el caso de la función coseno, decíamos que tenía dos puntos máximos. Los puntos máximos estaban para x igual a 0 y x igual a 2pi. Ahora mi argumento ya no es x, mi argumento de mi función ahora es 2x. Igualo y resuelvo las dos ecuaciones. Para el primer caso tengo que x es igual a 0 y que x es igual a pi cuartos. Aquí sobra este pi, nada más debe ser, debe ser pi, entonces aquí no debe ser pi cuartos. Ahora encuentro el punto mínimo. El punto mínimo para la función coseno decíamos que se encontraba en x igual a pi. En este caso mi argumento en vez de x coloco 2x y resuelvo mi ecuación y debe ser pi medios. Y entonces por último voy a calcular la traslación o el desplazamiento vertical. En este caso me doy cuenta que en mi función este sería el valor d. Por lo tanto tengo que se va a desplazar 2 lugares hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque d es positivo. Veamos cómo los datos que obtuve los voy a utilizar para poder realizar mi gráfica. Entonces decíamos, encuentro primero la amplitud. La amplitud decíamos que era las rectas en las donde va a estar encerrada mi función. Entonces me dice que mi amplitud está en 3. Mi amplitud es 3, por lo tanto debo de trazar la recta en el valor y igual a 3 y en el valor y igual a menos 3. Entonces mi gráfica debe estar encerrada aquí adentro. Ahora, ¿para qué decíamos me sirve mi desplazamiento? Para saber si voy a mover mi gráfica hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso me dice que es 0, por lo tanto no se va a mover. Y los puntos de intersección.
Me dice que los puntos de intersección, uno está en pi cuartos, aquí está pi cuartos, ese es mi primer punto de intersección, y el segundo está en 3 pi cuartos. Para el caso del punto máximo me dice que está en 0 y pi. Entonces, aquí está mi primer máximo y aquí está el segundo máximo. El punto mínimo me dice que está en pi medios, y entonces el punto mínimo está en pi medios, pero llegando hasta la recta. Pasaba lo mismo con los máximos. Los máximos estaban en x igual a 0, pero llega hasta donde está la recta que tracé de la amplitud, y pasa lo mismo de este lado, era en pi y hasta la recta donde está que tracé con respecto a la amplitud. Ahora, esos puntos solamente son los puntos básicos. A partir de ahí, debo de desplazar todos esos puntos. Decíamos, mi desplazamiento vertical debe ser de 2. Entonces, inicio. Para este máximo lo desplazo 2 lugares, sería 1 y 2 lugares. Para este punto lo desplazo 2 lugares hacia arriba, sería 1 y 2 lugares. El punto mínimo lo desplazo 2 lugares hacia arriba, sería 1 y 2 lugares. El otro punto de intersección, 2 lugares hacia arriba, sería 1 y 2 lugares. Ahora el punto máximo, 2 lugares hacia arriba, sería 1 y 2 lugares. Eso quiere decir que mi gráfica, mi nueva gráfica, sería la de los puntos rojos. Uno esas líneas y entonces obtendría la siguiente gráfica. Nuevamente repito cuál es el proceso. Encuentro la amplitud y la amplitud me va a dar las rectas horizontales que debo de graficar, una positiva y una negativa. En este caso era 3, entonces tenía yo que graficar una en 3 y la otra en menos 3. De ahí encontraba el desplazamiento horizontal y los puntos clave. Entonces, una vez que obtengo los puntos clave, los grafico primero, que serían mis puntitos que estaban en azul, y de ahí que ya tengo mis puntos clave, entonces empiezo a desplazarme verticalmente. El desplazamiento vertical debe ser el último paso a seguir. ¿Cuántos lugares me voy a desplazar? Pues dependiendo del número que esté aquí, que sería el valor de D. Decíamos, es positivo, entonces mi gráfica se va a mover hacia arriba. Pero si este número es negativo, entonces la gráfica se va a mover hacia abajo. Los ejercicios para esta semana estarán en plataforma, y ya saben, no es necesario entregar toda la lista de ejercicios, salvo los que se pidan en la plataforma.